Mi familia vivía en un tráiler viejo. Mi papá, mi mamá, mi hermano y yo. Era una casa móvil de 3 habitaciones, y la mía estaba en un extremo, mientras que la de mis padres estaba en el extremo opuesto. Había un pasillo largo, desde mi cuarto hasta la cocina. Después de la cocina estaba la sala y luego el cuarto de mis padres. Vivimos en ese tráiler por más de una década, y durante todo ese tiempo recuerdo que mi cuarto era el más frío, pero frío de verdad, siempre. En aquel entonces nunca le di demasiada importancia, casi siempre culpaba al sistema de calefacción porque era una casa muy vieja. Sin embargo, sí recuerdo algunas cosas extrañas que me ocurrieron en ese cuarto. Lo principal y lo más grave que recuerdo es una vez cuando tenía como 15 años, me desperté a la mitad de la noche y ya no pude volver a dormir. Yo siempre dormía con la puerta cerrada y mi mamá dormía muy pesado. Mi papá en aquel entonces trabajaba turnos nocturnos y mi hermano era 8 años menor que yo, así que era bastante pequeño. Estaba acostado en silencio con los ojos cerrados, cuando de repente sentí que el colchón se hundió, justo donde estaban mis pies al final de mi cama. Inmediatamente supe que alguien se había sentado ahí. Mi corazón empezó a latir rapidísimo y de pronto estaba sudando. Me sentí muy nervioso porque dentro de mí sabía que si volteaba a ver, muy probablemente habría algo ahí. Aún así, con todo mi miedo, abrí lo mínimo posible los ojos, fingiendo aún estar dormido. Y ahí estaba, una silueta totalmente oscura, más aún que mi cuarto. Era como si se tragara la poca luz de luna junto a la oscuridad. Me quedé quieto unos momentos más, peleando contra todo mi ser, todos mis instintos que gritaban que saliera corriendo. Sé que realmente debieron de pasar apenas un minuto o menos, pero se sintió como una eternidad. Estaba tapado con un cobertor, el cual poco a poco tomé con las manos. Me preparé mentalmente lo más que puede prepararse un niño de 15 años. Y en un movimiento rápido, aventé aquel cobertor encima de esa cosa y salí corriendo hasta el cuarto de mis padres. Esa noche terminé durmiendo en el cuarto de ellos y, durante el resto de la noche, hasta casi el amanecer, pude escuchar pasos muy ligeros andar por el pasillo de la casa. Otras cosas que me pasaron fueron que muy seguido escuchaba un susurro diciendo mi nombre. Era tan claro que yo respondía sin pensarlo. ¿Mande? Revisaba el pasillo pensando que mi mamá me habría llamado o algo, pero nunca había nadie ahí. Eso me pasó muchísimas veces. Mi mamá constantemente escuchaba pasos en el pasillo. El piso crujía, igual que cuando alguien caminaba desde la cocina por el pasillo hasta la dirección de mi cuarto. Ahora tengo 30 años y nos mudamos de aquella casa en el 2012. Pero hasta hoy sigo teniendo recuerdos recurrentes de ese tráiler y en especial ese cuarto. En los sueños me da miedo entrar ahí y si llego a entrar, paso todo el tiempo aterrorizado. Siempre siento una presencia ahí en mis sueños. He estado cuidando niños todo el verano para ganar un poco de dinero extra. Al principio, solo pregunté en la escuela si alguien necesitaba una niñera para sus hermanos o si conocían a alguien que pudiera estar interesado. Empecé cuidando niños de familias que ya conocía, pero
Eventualmente necesité más dinero, así que puse un anuncio en Craigslist. No tardó mucho en llegar una respuesta. La familia en cuestión vivía en los suburbios, pero lo que me molestaba era lo cerca que estaba su casa del bosque y el hecho de que no tenían vecinos. Me inquieté un poco al principio, pero considerando que eran completos desconocidos, no era para más, especialmente viviendo con una cabaña en medio del bosque. Pero estaba muy necesitado de dinero, así que tuve que superar ese miedo. La casa era en sí una cabaña pequeña y acogedora, limpia, con un jardín trasero que tenía una puerta que daba a un sendero que se perdía entre los árboles. En el jardín habían colgado unas pequeñas linternas y al fondo había un columpio. La sala tenía una gran ventana que daba directamente al bosque y, durante el día, el cuarto se llenaba de luz. La cocina estaba justo al lado, con su barra frente a otra enorme ventana rodeada de macetas, enredadas de letreros cursis como "El hogar está donde está la familia" o "En esta casa sabemos pedir perdón". En la planta de arriba solo había 2 habitaciones. El ático era un espacio diminuto cuya ventana también daba hacia el bosque. El niño era bastante callado. Honestamente no me caía ni bien ni mal. Intenté formarme una opinión, pero simplemente no destacaba en nada. No era grosero ni terco, pero la verdad es que tampoco era un angelito. El niño debía tener unos 5 o 6 años. Así que pensé en acostarlo rápido y después me pondría a curiosear por la casa. Siempre he tenido curiosidad por la gente que me contrata y, aunque sé que no está bien, cuando me aburría me ponía a revisar las cosas de ellos. Sería cerca de la medianoche cuando abrí lentamente uno de los cajones del dormitorio principal. Había todo tipo de baratijas, monedas, libretas, pines, botones. Esa familia parecía coleccionar cosas inútiles y dejarlas regadas por ahí. Y a mí me encantaba explorarlas. Mientras observaba una pequeña figura de cerámica en forma de caballo, la moví un poco, viendo cómo la luz de la luna se reflejaba sobre su porcelana desde distintos ángulos. Dudé en tomarla, ¿o no? ¿Se darían cuenta ellos siquiera? Mi pecho se tensó y se me abrió la boca. El caballo ya no estaba iluminado por la luna porque una sombra enorme lo cubría, bailando sobre su porcelana. Al mirar bien, noté que la sombra ocupaba media habitación. No pude distinguir la silueta ni nada que explicara su forma. Era tan inesperado que el miedo se me subió por la espalda y me dejó congelado. Alguien estaba en la ventana. Sé que pudo haber sido un pájaro. Esa sería la explicación racional. Y hubiera podido resolver mi duda simplemente levantando la mirada. Pero no lo hice. ¿Por qué? ¿Y si no era un pájaro? Me quedé inmóvil tanto tiempo que no sabía qué hacer, hasta que pasó. Y el caballo volvió a iluminarse con la luz de la luna. Exhalé en un alivio y guardé el caballo en mi bolsillo. Lo que no sabía en ese momento era que ese habría sido mi primer contacto con eso. Algo me hizo dejar de husmear y bajar por las escaleras. Encendí la TV y me acurruqué en el sillón. En algún momento de la noche escuché crujidos arriba. Sé que no debería de haberme asustado tanto, pero igual me dio miedo y fui a revisar. La casa estaba oscura y silenciosa, y los 2 cuartos frente a frente estaban vacíos. ¿Vacíos? ¿A dónde se había ido ese niño? Jason, Mi voz rompió el silencio y sentí que era una intrusa profanando la quietud de la noche.
Jason, ¿dónde estás? La sensación de ser observado apareció de golpe, así que giré y me fijé en la puerta del ático, que ahora estaba abierta. Mi instinto me decía que me fuera, pero mi cabeza, mareada y llena de posibilidades, se negó. ¿Y si alguien se había metido a la casa? ¿Y si se había llevado al niño? Si hubiera levantado la vista antes cuando la sombra pasó por la ventana, ahora sabría con qué estaba lidiando. Si hubiera tenido el valor de verlo. Cuando hablé de nuevo, mi voz sonaba mucho más débil. ¿Jason? Sí. La respuesta llegó casi al instante desde el ático. Eso se me hizo muy raro porque ¿qué estaría haciendo ahí? Puse el pie en el primer escalón. ¿Qué estás haciendo allá arriba? Ya es muy tarde y tus papás van a llegar pronto. Subí paso a paso, adaptando la vista a la oscuridad. El ático era mucho más oscuro que el resto de la casa y apenas distinguí un rayo de luz que perfilaba una pequeña silueta. Jason, ¿estás ahí? ¿Qué haces? Me estás asustando. Al fin llegué hasta él y puse mis manos sobre sus hombros, pero no me respondió. Solo miraba fijamente por la ventanilla hacia el bosque. «Hey, ¿qué pasa?», le pregunté. «¿Qué estás viendo?». Me senté a su lado y miré por la ventana hacia el bosque. Había un tramo de pasto que empezaba desde la casa y se interrumpía con los primeros árboles. Cuanto más avanzabas, más densos se volvían. Hasta te dabas cuenta que estabas completamente rodeado por el bosque. Incapaz de ver el cielo de lo apretadas que estaban las ramas, cerrándose unas sobre otras. El bosque comenzaba desde el jardín y devoraba el horizonte como una masa oscura que se fundía con la noche. La ventana enmarcaba esa oscuridad, ese vacío sofocante, y me hacía sentir como si hubiéramos llegado al final del mundo. Y si nos atreviésemos a cruzar la línea hacia el bosque, simplemente caeríamos por el borde de la tierra. Y ahí estaba Jason, solo mirando. «¿Qué estás viendo?», volví a preguntar. No respondió, así que decidí averiguarlo por mi cuenta. Observando el paisaje, nada parecía sobresalir. Claro, solo necesitabas prestar un poquito más de atención. Sí, entre más mirabas aquel bosque, más movimientos descubrías. Pájaros, animales, incluso el viento agitaba las ramas y las hojas, haciendo que el pasto se meciera suavemente. Y entonces, lo siguiente que notabas eran las sombras. Manchas que se movían sin parar sobre la tierra. Podía haberme quedado mirando eso durante años. Tal vez por eso Jason no se movía. Hay algo en la noche que simplemente no te deja dormir. «¿Qué crees que se echa allá afuera?», le pregunté en un tono juguetón. «¿Dónde? ¿En el bosque?», me respondió Jason. «Sí, en el bosque». «Mi mamá», volvió a responder el niño. Parpadeé varias veces. Eso fue inquietante. Quiero decir, los niños dicen cosas raras, pero ¿por qué respondería eso? ¿Era un chiste de «¿y tu mamá?», ¿estaba intentando ser gracioso? Volví a preguntarle «¿A qué te refieres con tu mamá?». Jason simplemente me volvió a responder con otra pregunta. «¿Qué significa acechar?». «Ah, acechar es como cuando te quedas esperando o te mueves muy despacio en la oscuridad porque no quieres que te vean». «Ah, ok, entonces es como esconderse», dijo el niño.
Sí, pero también hay una intención. Acechas cuando quieres hacer algo malo, como los animales antes de atacar o los monstruos. Añadí intentando asustarlo. Entonces, ¿qué crees que acecha allá afuera en el bosque? Volví a preguntar. Jason una vez más simplemente repitió: mi mamá. Mi cuerpo se tensó con esa respuesta. Jason, esto no tiene gracia. No quiero ser gracioso, respondió él. ¿Y entonces por qué dices eso, tu mamá? Ese chiste ya no da gracia. Es que no estoy bromeando, dijo Jason. Ok, es hora de dormir. Tu mamá no está acechando en el bosque. La vi y es una señora muy agradable. No sé qué te habrá dicho, pero seguramente no come gente. Está fuera con tu papá y van a regresar en cualquier momento. Y si llegan y no estás dormido, yo me voy a meter en problemas. Pero estoy diciendo la verdad, dijo Jason una vez más. ¿Qué? ¿Entonces tu mamá es una vampira? ¿Sabes que algo estuvo parado en la ventana hace rato?, pregunté. Sinceramente no me importaba lo que estaba diciendo, porque en mi cabeza todo tenía una explicación lógica. Jason, sin embargo, abrió más los ojos. Sí, pudo haber sido ella. Basta, Jason. Hablo en serio, respondió él. ¿Y qué quiere de nosotros? ¿Comerme? Ya estábamos en su habitación y lo había arropado en la cama. Yo estaba de espaldas a la ventana mirando hacia el pasillo, que ahora se veía mucho más inquietante que antes. No quiere comerte, dijo el niño. Qué alivio, porque seguramente tengo un sabor horrible. Buenas noches, Jason. Intenté levantarme para irme, pero el niño me tomó del brazo. Espera, no te vayas, mírame. Que ahora... Quiero contarte un sueño que tuve. Ese que me despertó. Pero tienes que poner mucha atención, dijo Jason. Pues, en mi sueño estaba en el jardín y tenía sed. Y tú estabas también ahí. Y querías irte, pero había muchos arbustos y te perdiste. Y entonces encontré un títere. Detesto cuando la gente me cuenta sus sueños, pero me quedé sentado, escuchándolo, con la mirada fija en Jason y la espalda mirando hacia la ventana. No porque su historia fuera interesante, no porque quería estar ahí, sino porque, mientras el niño hablaba, noté que sus ojos se desviaban constantemente hacia la ventana. Vi como una sombra cubría su rostro, porque insistió en que lo mirara, pero en realidad lo que el niño no quería era que yo me diera la vuelta. Lo escuché hasta que de pronto terminó su historia justo en el instante en que la luz de la luna volvió a iluminarle el rostro. Gracias por la historia, Jason. Fue muy interesante. De nada, respondió el niño. Buenas noches. Pasé la siguiente hora en la otra habitación, jugueteando con el caballito de porcelana. Ese niño era mucho más valiente de lo que había pensado. En el silencio, intenté distinguir sonidos raros o desconocidos, pero no lo logré. La casa se había quedado dormida y la noche volvió a ser monótona. Escuché el auto de los padres llegar. Metí el caballo en mi bolsillo y bajé a recibirlos. ¿Se portó bien el niño? Sí, perfecto, no se preocupen, le respondí. Los observé con detalle, de pies a cabeza. Su ropa, sus gestos, sus expresiones. Pero sobre todo a la madre. ¿Y te portaste bien tú?, bromeó el padre. Eso espero, le respondí. Querían llevarme en su auto, pero insistí en irme en mi bicicleta. Cerré la puerta detrás de mí, pero en lugar de marcharme, fui hacia el jardín trasero.
Solo quería comprobar algo. Trepé la cerca y me subí al tejado del porche, justo al lado de la ventana del dormitorio, esperando algún indicio de algo, lo que fuera. La ventana estaba llena de arañazos, pero nada indicaba que había estado ahí. Me quedé un rato, sin saber por qué. Los padres ya estaban dormidos y Jason seguramente también. Observé el jardín desde ese ángulo y luego el bosque, quieto, como un ratón. Después, miré la habitación donde dormían los padres. A partir de ahí, no recuerdo cómo llegué a mi casa. Ni siquiera creo haber tomado la bicicleta. Solo corrí, frenético hasta que me ardieron las piernas. No grité, no miré atrás, no me detuve. Solo corrí hasta llegar a mi puerta, golpeando hasta que mi madre abrió, molesta. Corrí directo a mi cuarto, me metí bajo las cobijas y empecé a escribir esto. Porque, mientras observaba dormir a los padres, algo llamó mi atención. En el pasillo, lo que había asumido que era un perchero se movió de repente. Había estado tan quieto que ni siquiera me había percatado de él. Desaparecido de mi campo de visión y luego volvió a aparecer. Esa silueta, huesuda y retorcida, se arrastró hasta la habitación y se quedó justo al lado de la madre que dormía. Era algo perturbador, como un ser humano muerto de hambre, con los ojos muy abiertos, tan largos que se arrastraban por el suelo al caminar. Se quedó ahí, observando a los padres y luego levantó un dedo huesudo y empezó a contar. Me quedé congelado, viendo aquel espectáculo horrendo grabándose para siempre en mi cabeza. Contaba y contaba y contaba. Estaba tan aterrorizado que habría seguido mirándolo para siempre. Pero algo más ocurrió. Algo que por fin me obligó a correr. Esa cosa levantó la cabeza hacia la ventana y me vio.